Hola, mi nombre es Duarte Zacapala Carlos Daniel, soy alumno de la Facultad de Medicina de la UADRO y a continuación presentaré el tema patrones morfológicos de la inflamación aguda. Las características morfológicas de las reacciones inflamatorias agudas son la dilatación de los vasos pequeños y la acumulación de leucocitos y líquido, evidentemente en el tejido extracelular. Las reacciones vasculares y celulares explican los signos y síntomas de la respuesta inflamatoria. El aumento del riesgo hacia la zona lesionada y el aumento de la permeabilidad vascular van a provocar una acumulación de líquido extravascular, el cual es rico en proteínas plasmáticas, también lo conocemos como un edema, y justifican el enrojecimiento. También se va a presentar un calor y la tumefacción, que esto se engloba en lo que conocemos también como un tumor, asociados evidentemente a la inflamación aguda. Los leucocitos que se reclutan y activan por el gen lesivo y por los mediadores endógenos pueden liberar metabolitos tóxicos y proteasas extracelulares, produciendo lesiones tisulares y la pérdida de su función. Durante las lesiones y en parte como consecuencia de la liberación de las prostaglandinas y las citocinas, uno de los síntomas locales, evidentemente, es el dolor. Aunque estas características generales son típicas de la mayor parte de las reacciones inflamatorias agudas, algunos patrones morfológicos especialmente se suelen superponer sobre estos, en función de la gravedad de la reacción. La causa específica y el tejido, y también la localización, se ven un poquito más en concreto. La importancia de reconocer los distintos patrones macroscópicos y microscópicos de la inflamación es que con frecuencia aporta datos útiles sobre la causa de base. Inflamación serosa. La inflamación serosa se caracteriza por exudación de un líquido poco celular hacia los espacios creados por la lesión en los epitelios de superficie o las cavidades peritoneales revestidas por peritoneo, pleura o pericardio. Este tipo, vaya que es típico, este líquido de la inflamación serosa no está infectado por gérmenes destruidos, ni tampoco contiene leucocitos, lo cual sí suele provocar una inflamación purulenta, según se comentaba pues en otras clases. En las cavidades corporales, el líquido puede proceder del plasma como consecuencia del aumento de la permeabilidad vascular o de las secreciones de las células mesoteliales por irritación local. La acumulación de líquido en las cavidades se llama derrame. Estos derrames de tipo trasudado aparecen también en procesos no inflamatorios como la falta de flujo sanguíneo en la insuficiencia cardíaca o una menor concentración de proteínas plasmáticas en algunas nefropatías y hepatopatías. Las ampollas cutáneas asociadas a las quemaduras o infecciones por virus son una acumulación de líquido seroso dentro o inmediatamente por debajo de la epidermis cutánea que esté lesionada, que es la que podemos observar en pantalla, que esta sería una imagen de la inflamación serosa. Pues vaya, es un corte transversal de una ampolla cutánea. Inflamación fibrinosa. Se desarrolla exudado fibrinoso cuando las extravasaciones vasculares son grandes o existe un estímulo procoagulante local. Cuando aumenta mucho la permeabilidad vascular, las proteínas de mayor peso molecular como el fibrinógeno salen de la sangre y se forma fibrina, que se deposita en el espacio extracelular. El exudado fibrinoso es típico de la inflamación en el revestimiento de las cavidades corporales, como la meninges o el pericardio. Y también está la pleura, que es la que podemos observar en la imagen. Si no se elimina la fibrina con el tiempo, puede estimular el crecimiento de fibroblastos y vasos en el seno, con lo consiguiente una aparición de cicatriz. La conversión del exudado fibrinoso es un tejido cicatricial, que esto es como por organización, en el espacio pericardio, el cual provoca un engrosamiento fibrinoso opaco del pericardio y
el pericardio en la zona de exudación y también en la fibrosis, en ese caso por ejemplo sería extensa, y en el caso de la obliteración del espacio pericárdico. Inflamación supurativa, o también conocida como purulenta. La inflamación purulenta se caracteriza por la producción de pus, un exudado que contiene neutrófilos, residuos, licuados de las células necróticas y líquido de edema. La causa más frecuente de inflamación purulenta, llamada también, pues ya lo había mencionado, supurativa, es la infección por bacterias que producen una necrosis por licuefacción del tejido, como los estafilococos. Estos patógenos se denominan bacterias piógenas, productoras, ya lo había mencionado, de pus. Un ejemplo frecuente de la inflamación aguda supurativa es la apendicitis aguda. Los abscesos son colecciones localizadas de pus causadas por la supuración en el seno del tejido, o también en el órgano o en un espacio delimitado. Se producen por la siembra de bacterias biógenas en el tejido, como lo podemos observar en la imagen. Este, ahí se encuentra un ejemplo de lo que son este tipo de bacterias. Las úlceras. Una úlcera es un defecto local o excavación en la superficie de un órgano o también de un tejido, que es causada por la esfacelación, o también se conoce como un desprendimiento de un tejido necrótico inflamado. Un ejemplo de este se encuentra en esta imagen, en la primera, en la número A, que es una mucosa oral, que también se puede presentar en la gástrica, intestinal o genitourinaria, que vaya, es ese tipo de mucosa en la que se puede encontrar. Y también en la otra parte también está en la piel y en el tejido subcutáneo de las extremidades inferiores de los ancianos con trastornos circulatorios que predisponen a una necrosis isquémica extensa. Es frecuente que coexista una inflamación aguda y crónica en las úlceras, como se observa en las úlceras pépticas, gástricas o duodenales y las úlceras diabéticas en las piernas. Durante la fase aguda se reconoce un intenso inflamado polinuclear y una dilatación vascular en los márgenes del defecto. Pero al cronificarse, los márgenes y la base de la úlcera presentan proliferación de fibroblastos, cicatrización y acumulación de linfocitos, también, macrófagos y células plasmáticas. Evolución de la inflamación aguda. Aunque, pues, como es de esperarse, muchas variables pueden modificar los procesos básicos de la inflamación. Entre ellos tenemos la naturaleza, la intensidad de lesión, también se encuentra ahí el lugar, el tipo de tejido afectado y también la capacidad de respuesta del huésped. Pero por ende, las reacciones inflamatorias agudas pueden tener típicamente tres evoluciones. La primera sería una resolución completa. En una situación perfecta, todas las reacciones inflamatorias deberían terminar. Una vez consiguen eliminar el agente responsable con una normalización del lugar de la inflamación aguda, esto se llama resolución y es la evolución habitual en lesiones limitadas o de corta duración o cuando existe poca destrucción tisular y las células parenquimatosas, lesionadas pueden regenerarse. La resolución incluye la eliminación de los residuos celulares y los microbios por los macrófagos y la reabsorción del líquido de edema por los vasos linfáticos. La, la segunda sería una curación mediante sustitución por tejido conjuntivo, que esta, pues como ya lo vimos, es la cicatrización o fibrosis. Se presenta tras una destrucción importante del tejido, cuando la inflamación afecta a tejidos que no pueden regenerarse, o cuando existe mucho exudado de fibrina en el tejido, o también en las cavidades serosas.
que sería la pleura y el peritoneo, que no se pueden eliminar de forma adecuada. En todas estas situaciones se produce un crecimiento de tejido conjuntivo hacia la zona de lesión o exudado y lo convierte en una masa de tejido fibroso. Por último, tenemos la progresión de la respuesta inflamatoria crónica. El paso de la inflamación aguda a crónica se produce cuando no se consigue resolver la respuesta inflamatoria aguda, como consecuencia de la persistencia del agente lesivo o por alguna interferencia en el proceso de la cicatrización normal. Vamos con la inflamación crónica. La inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada, ya sea de semanas o hasta meses, en la que se observa la coexistencia de la inflamación, también el daño tisular e intentos de reparación en combinaciones variables. Puede aparecer tras una inflamación aguda, como se ha comentado en las diapositivas que ya pasé, o también empezar de forma insidiosa, como un proceso larvado, a veces progresivo, sin signos, o de alguna reacción aguda previa. Tenemos entre sus tres principales causas, que es por la cual la inflamación crónica aparece, la primera sería las infecciones persistentes por microorganismos difíciles de erradicar, como micobacterias y algunos virus. También están los hongos y también algunos parásitos. Estos gérmenes suelen inducir una reacción inflamatoria llamada reacción de hipersensibilidad de tipo tardío, que en ocasiones la respuesta inflamatoria se asocia a un patrón específico llamado inflamación granulomatosa. En otros casos, la inflamación aguda no resuelta o la evolución a la cronicidad, como sucede en infecciones bacterianas agudas del pulmón que provocan un absceso pulmonar crónico. También tenemos, en segundo, las enfermedades por hipersensibilidad. La inflamación crónica juega un papel muy importante en un grupo de trastornos causados por la actividad excesiva e inadecuada del sistema inmunitario. En las enfermedades autoinmunitarias, los autoantígenos inducen una reacción inmunitaria autoperpetuada y que producen inflamación crónica y lesiones tisulares. Un ejemplo de esto sería tipo de la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. También en las enfermedades alérgicas, la inflamación crónica es consecuencia de una respuesta inmunitaria excesiva frente a sustancias ambientales comunes, como sucede por ejemplo en el asma bronquial. Por último, tenemos la exposición prolongada a agentes potenciadores o potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos. Un ejemplo de un agente exógeno son las partículas de sílice, un material inerte no degradable cuya inhalación durante periodos prolongados produce una neumopatía inflamatoria llamada silicosis. Características morfológicas. A diferencia de lo que sucede en la inflamación aguda, que ésta se manifiesta con cambios vasculares, por edema e infiltrado neutrófilo, principalmente, la inflamación crónica se caracteriza por tres situaciones. La primera sería un infiltrado de células mononucleares, incluidos los macrófagos, los linfocitos y también las células plasmáticas. El segundo sería la destrucción tisular, inducida por la persistencia de un agente lesivo o por las células inflamatorias. Ya por último tendremos los intentos de curación mediante la sustitución por tejido conjuntivo del tejido lesionado, que se realiza por angiogénica, eh, que esto es la proliferación de pequeños vasos, y en concreto por fibrosis. Dado que la angiogénica y la fibrosis son elementos de la curación de las heridas y la reparación, se analizan al hablar de estos se analizan al hablar de la reparación tisular. Como podemos observar en la imagen, en la parte de arriba, en la zona A, esto es una inflamación crónica
en el pulmón, que se muestra las tres características que acabo de mencionar. Y la 2 sería una destrucción parénquima. O sea, los alvéolos no están normalmente, bueno, los alvéolos normalmente se sustituyen por espacios revestidos por epitelio cúbico. Papel de los macrófagos. Las células predominantes en la mayor parte de las reacciones inflamatorias crónicas son los macrófagos, que contribuyen a la reacción mediante la secreción de citocinas y factores de crecimiento que actúan sobre distintas células, mediante la destrucción de invasores extraños o también de tejidos, y mediante la activación de otras células, entre las que destacan evidentemente los linfocitos T. Los macrófagos son fagocitos profesionales que se comportan como filtros para que las partículas, los microbios y las células viejas se filtren, vaya. También actúan como células afectoras para eliminar los microbios en las respuestas inmunitarias, tanto celular y humoral. Sin embargo, estos realizan otras funciones muy importantes en la inflamación y la reparación, que es la que vamos a mencionar pues a continuación. Los macrófagos son células tisulares derivadas de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea y progenitoras del saco embrionario, también del hígado fetal, durante el desarrollo inicial. Las células circulares de esta estirpe se llaman monocitos. Los macrófagos suelen estar dispersos de forma difusa en la mayor parte de los tejidos conjuntivos. Además, se encuentran en localizaciones específicas de órganos, como por ejemplo el hígado, donde se denominan, bueno, sí se denominan células de Cooper. También están en el vaso y en los ganglios linfáticos, en el sistema nervioso central, en las células de la microglia y en los pulmones, que son macrófagos, alveolares. En conjunto, esas células conforman el sistema mononuclear fagocítico, que anteriormente se llamaba sistema retículo endotelial. Existen dos vías fundamentales de activación de los macrófagos, llamadas, pues, como se muestran en pantallas, la vía clásica y la vía alternativa. La selección de la vía por parte es determinado por el macrófago. Depende también de las señales activadoras que éste recibe. Porque, por ejemplo, en la activación del macrófago por vía clásica puede inducirse por productos microbianos como endotoxinas que se unen a los TLR y otros sensores, y por señales derivadas de los linfocitos T, sobre todo en la citosina. En las respuestas inmunitarias, los macrófagos activados por la vía clásica producen radicales libres y regulan a la alza enzimas lisosómicas, todas las cuales potencializan la capacidad de destruir los organismos ingeridos y secretan citocinas que estimulan la inflamación. Estos macrófagos tienen importancia en la defensa del huésped frente a microbios y en muchas reacciones inflamatorias. Por el otro lado, tenemos la activación de los macrófagos por vía alternativa. Se induce por las citocinas distintas de IFN, como IL-4 y IL-13, elaboradas por los linfocitos T y otras células. Estos macrófagos son microbicidas activados o activos, pero su función principal es la reparación tisular. Estos secretan factores de crecimiento que fomentan a la angiogensina, la cual activa a los fibroblastos y estimula la síntesis del colágeno. Papel de los linfocitos. Los microbios y otros antígenos ambientales actúan ante los linfocitos B y T, que amplifican y propagan la inflamación crónica. Aunque la principal función de los linfocitos es actuar como mediadores de la inmunidad
adaptativa, que aporta evidentemente defensas frente a patógenos infecciosos. Estas células suelen aparecer en la inflamación crónica y cuando se activan, esta suele ser persistente, también grave. Algunas de las reacciones inflamatorias crónicas más potentes, como la inflamación granulomatosa, depende de la respuesta linfocíticas. Los linfocitos pueden ser la población dominante en la inflamación crónica de los trastornos autoinmunitarios y otras enfermedades por hipersensibilidad. Dada su capacitación de secretar citocinas, los linfocitos T, CD4, fomentan la inflamación y condicionan la naturaleza de la reacción inflamatoria. Estos linfocitos T amplifican mucho la reacción inflamatoria precoz inducida tras el reconocimiento de los microbios y las células muertas como parte de la respuesta inmunitaria adaptativa, que esta también sería innata. Existen tres subgrupos de linfocitos T, CD4, que segregan distintas citocinas e inducen diversos tipos de inflamación. Los primeros serían los linfocitos THL, elaboran la citocina IFN y que activan a los macrófagos por la vía clásica que ya la vimos anteriormente. También están los linfocitos TH2 que secretan IL4, IL5 e IL13 que reclutan y activan a los eosinófilos y son responsables de la vía alternativa de la activación de los macrófagos. Los linfocitos T117 segregan IL-17 y otras citocinas que inducen la secreción de quimiosinas responsables del reclutamiento de los neutrófilos en la reacción. Otras células en la inflamación crónica. Otros tipos de células pueden ser llamativas en la inflamación crónica, inducida por estímulos particulares. Los eosinófilos son abundantes en las reacciones inmunitarias medidas por IgE y en las infecciones parasitarias, que son las que se encuentran aquí en esta parte de la imagen, que es el foco de inflamación que contiene numerosos eosinófilos, como podemos observar. Este reglamento depende de las moléculas de adhesión parecidas a las que emplean los neutrófilos y también quimiosinas, especialmente la eotaxina, generadas por los leucocitos y las células epiteliales. En esta clasificación también entran lo que son los mastocitos. Están ampliamente distribuidos por el tejido conjuntivo y participan en las reacciones inflamatorias agudas y crónicas. Los mastocitos se originan a partir de los precursores de la médula. Comparten muchas similitudes con los basófilos circulantes, pero no se originan a partir de ellos. Son residentes de los tejidos y por eso tienen papeles muy importantes en las reacciones inflamatorias de los tejidos de los basófilos. Aunque los neutrófilos son característicos de la inflamación aguda, muchas variantes de inflamación crónica que duran meses siguen presentando gran cantidad de neutrófilos, inducidos por la persistencia de los microbios o por las citocinas y otros mediadores, producidos también por los macrófagos activados y los linfocitos T. En las infecciones bacterianas crónicas del hueso, pueden persistir el exudado neutrófilo durante muchos meses. Los neutrófilos también tienen importancia en las lesiones crónicas del pulmón asociadas al tabaco o también a otras irritantes. Este patrón de inflamación se ha denominado crónico agudizado. Inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa es una variante de inflamación crónica. Esta está caracterizada por colecciones de macrófagos activados, a menudo asociados a linfocitos T, y que en ocasiones muestran necrosis central. Los macrófagos activados pueden tener mucho citoplasma y empezar a recordar a las células epiteliales, por lo que se denominan células epitelioides. Algunos macrófagos activados pueden fusionarse y formar células gigantes multinucleadas. La formación de granulomas, en un intento de organismo de contener a un agente lesivo difícil de erradicar.
En este intento, con frecuencia se produce una activación potente de los linfocitos T, que se asocia a una activación de los macrófagos que puede evidentemente dañar a los tejidos normales. Existen dos tipos de granulomas que se diferencian en su patogenia. Los granulomas inmunitarios se deben a diversos agentes capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediada por los linfocitos T. Este tipo de respuesta inmunitaria, generalmente granulomas, en general cuando no es posible eliminar con facilidad al agente causante, como sucede en los microbios persistentes o por un antígeno propio, en este tipo de respuestas los macrófagos activan a los linfocitos T que producen citocinas, como IL-2, que activan a los linfocitos T perpetuando la respuesta de IFN y que actúan en los macrófagos. Se encuentran granulomas de cuerpo extraño en respuesta a cuerpos extraños relativamente inertes. Cuando no existen respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T, es típico que se formen granulomas de tipo cuerpo extraño alrededor de materiales como el talco, asociados al consumo de drogas por vía parenteral. También a las suturas u otras fibras que contienen un tamaño suficiente para impedir la fagocitosis por un macrófago, pero que no son inmunológenas. Las células epiteliales y las células gigantes se oponen a la superficie del cuerpo extraño. El material extraño se suele identificar con facilidad en el centro del granuloma, sobre todo si se mira con luz polarizada, porque presenta un aspecto reflejante. Morfología. En los cortes de tejido habituales teñidos con HE, los macrófagos activados de los granulomas tienen un citoplasma granular rosado con límites poco definidos y que se llaman células epitelioides, como podemos observar aquí en la imagen. Un cordete de los linfocitos rodea a los agregados de macrófagos epitelioides. Los granulomas más antiguos pueden tener un ribete de fibroblastos y tejido conjuntivo. Con frecuencia, aunque no siempre, se encuentran también las células gigantes multinucleadas de entre 40 o 50 unidades de diámetro de los granulomas. Se llaman células gigantes de Langhans. Son una gran masa de citoplasma con muchos núcleos. Los granulomas asociados a algunos gérmenes concretos como la bacteria de la tuberculosis, suelen contener una zona central de necrosis. Macroscópicamente, esto les da un aspecto gaseoso granular y por eso se habla de necrosis gaseosa. Con el microscopio, este material necrótico aparece como residuos granulares eosinófilos amorfos sin estructuras, con pérdidas en los detalles celulares. Los granulomas de la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis y las reacciones del cuerpo extraño no suelen tener centros necróticos porque se llaman no necrosantes. La curación de los granulomas se asocia a fibrosis que puede ser extensa. Ya por último tenemos una lista, una tabla de las enfermedades que, que son causados por una inflamación granulomatosa. Podemos observar que se encuentra la tuberculosis, lepra, sífilis, enfermedades por arañazos de gato, entre algunas otras. También aquí estaba la que habíamos mencionado, que era la enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, y también la bacteria que lo produce y la reacción tisular.